tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Integrados en esta modalidad de pandemia, en esta modalidad virtual donde lo convertimos en conversaciones integradas. Nuestro espacio para seguir vinculándonos y tener contacto con las 5 carreras que articula el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y en estos 9 años que ya tenemos de programa y ahora nos mudamos a esta modalidad virtual y esperando pronto poder reencontrarnos en nuestro espacio habitual. Pero nuestros oyentes por suerte siguen y ahí están firmes y siempre queriendo saber más. Así que por nuestras redes, Instagram, Twitter y Facebook nos buscan siempre como Integrados RU. Y en YouTube, donde van a encontrar estas conversaciones y tantas otras, nos encuentran como Integrados UNLAM. Así que ahí estamos como siempre conectados y siguiendo el contacto. Mi nombre es Florencia Romano, agradezco a las chicas de producción que es la primera vez en todas las conversaciones que las nombro pobres, Dayana García y Angélica Álvarez, así que ellas también están presentes, aunque no las veamos, diseñando todo lo que tiene que ver con conversaciones integradas. Hoy, como siempre decimos, es el turno de una de nuestras carreras y es un placer volver a tener contacto con la gente de la licenciatura y profesorado en Educación Física y Deshumano con el licenciado Martín Pérez Rodríguez, especialista en Educación Superior, profesor y licenciado en Educación Física y coordinador de ambas carreras en nuestra universidad. Martín, un gusto, ¿cómo estás? Hola Florencia, ¿cómo estás? El gusto es mío. Bueno, hola a los oyentes, hola a los invitados, invitadas que están en este programa y que bueno, le empezamos a dar ruedo de alguna manera y que la pandemia no nos para, es así. Vivimos en estos momentos Totalmente. en un contexto universitario en la Universidad de La Matanza, donde hemos sorteado un montón de avatares. Y bueno, la cursada está saliendo con éxito y bueno, bienvenido que llegó Integrados a retomar este espacio. A la modalidad virtual. Vamos a recibir a Rosa Valentina Campos. Ella es profesora nacional de Educación Física, técnica en gerontología, docente en programas de actividad física para personas mayores en la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y coordinadora del programa Activa y Saludable de Cava. Rosa Campos, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Ahí desconecté el micrófono. Bueno, muchas gracias. Primero, ante todo, quiero agradecer la invitación, Florencia, Martín, a todos los presentes, invitados y profesionales de la universidad. La verdad que para mí es un gran orgullo poder participar de esta charla. Bien, acá estaba esperando el conversatorio, muy, muy contenta. Bueno, me presento. Yo soy profesora nacional de Educación Física. Desde hace muchos años, la vida me ha llevado siempre a trabajar con personas adultas y adultas mayores. Me he especializado en el trabajo con las personas mayores, realizando diferentes posgrados, cursos, diplomaturas en todo lo que es actividad física, salud y envejecimiento saludable. Y en los últimos años estoy finalizando justo este año de pandemia mi licenciatura en gerontología en la Universidad Maimónides. Ya soy técnica en gerontología y estoy ahora terminando de formular mi tesis para poder recibirme. Así que acá estoy preparada para la entrevista, para la charla. La verdad que es un placer poder conversar de algo tan interesante como son las personas mayores en este contexto y de la importancia que tiene que ver, que tiene la actividad física o la calidad de vida, el envejecimiento y todo lo que nos está pasando como sociedad. Ya nos vamos a meter de lleno en eso, Rosa, y un placer para nosotros tener gente tan formada también hoy participando de este conversatorio. Por eso vamos a recibir también a Guillermo Adrián Crespo, licenciado y profesor en Educación Física, docente de nuestra universidad, preparador físico y formó parte de la Fundación Interamericana del Corazón en el área de actividad física. Guillermo, bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Bueno, como dijo Martín, es un placer, es un orgullo poder trabajar en la universidad y bueno, formar parte de este espacio. La verdad que cuando me invitaron, yo me siento muy orgulloso de la universidad y bueno, participar en estos espacios me parece que es muy enriquecedor y bueno, también a la espera, contento de poder compartir esta charla.
Gracias, Guillermo. Bueno, si les parece, vamos a comenzar a charlar, a conversar sobre esto que algo adelantaba Rosa y que tiene que ver con la importancia de el envejecimiento saludable, un envejecimiento con una calidad de vida realmente que nos lleve a poder disfrutar de los años más centrados de la vida de una manera alegre, tranquilos, contentos, ¿no? Martín, varias veces hemos hablado en nuestros programas presenciales de Integrados, pero el público, como siempre decimos, se renueva, pero más que nunca en esta pandemia vemos la importancia que tiene. No solo desde lo físico, que es importantísimo por todo lo que estamos transitando, ¿no? Este confinamiento, las posibilidades más escasas de poder salir, de poder moverse, de estar más sedentarios, ¿no? Pero más allá de eso también los factores psicológicos que afectan a todo el organismo. Así que más que nunca en esta pandemia creo que es un tema el de hoy más que importante para todos estar atentos porque nos pasa no solo a los adultos mayores, sino a todos. Sí, Florencia, como vos decías, la realidad que el tema que las conversaciones que vamos a estar entrando en unos minutos es una actividad de agenda actual. A todos nos atraviesa, bueno, uno que tiene la madre lejos a unas cuadras de mi casa, pero que es imposible la sistematización de verse, la abuela que quiere ver a los nietos, bueno, este contexto que vos mencionás psicológico y también que tiene relacionado a la actividad física es de suma importancia, por eso está buenísima la temática del programa. Mirá, hace muy poquito nosotros y tuvimos un invitado desde Barcelona, muy conocido, el doctor Domingo Blasquez Sánchez, y me dejó pensando en una reflexión de la educación física, ¿no? Que la educación física en esta pandemia nos demostró otra versión, porque la educación física se mostró muy egoísta, ¿sí? Porque era del cuidado del cuerpo de uno, de la actividad y el estar saludable de uno, que eso está muy bien, pero la pandemia nos demostró que también es necesario el cuidado al otro. Y en esa reflexión me quedé pensando, ¿no? Lo importante de poder empezar a encontrar hábitos en el otro donde nos permita cuidarnos entre todos. Y creo que el adulto mayor es parte activa de esto, de cuidar al otro. Nuestra universidad también está buenísimo que tiene convenios con PAMI, donde hay muchas actividades a través de la Secretaría de Extensión Universitaria, donde los adultos mayores vienen a la universidad y participan de distintos programas. Creo que esta edad es una edad importante, seguramente Rosa y Guillermo tienen muchísimo más información porque son especialistas en esto, donde uno llega a jubilarse y cuando se jubila, bueno, se le aparecen un montón de espacios que no estaban ocupados, ¿sí? O que estaban ocupados y de otra manera, y entonces uno empieza a jugar con esto de lo psicológico, a ocupar espacios y momentos donde trata de distraerse y a veces no los encuentra, y bueno, la actividad física, los juegos, el deporte, también en adultos mayores se encuentran puntos en común donde se resaltan valores y encuentros y se empiezan a armar comunidades que está bueno ponerlas en valor. Sí, Rosa, justamente vos al principio en tu presentación destacabas la importancia, ¿no? de esta etapa de la vida como para poder también y mencionaste la palabra calidad de vida, ¿no? Digo, qué importante es, a veces son frases hechas, ¿no? Pero realmente la edad no la marca muchas veces el número, sino lo que uno ha trabajado para tener la edad que tiene o la edad que siente o cómo su cuerpo lo repercute, ¿no? Porque también ya después nos dirá Guillermo, muchas partes de las muertes en la Argentina son por enfermedades no transmisibles que justamente tiene que ver con muchas veces el no ocuparse del bienestar y de ir preparando al cuerpo, ¿no? Para un estado saludable. Sí, totalmente. Recién lo escuchaba a Martín y qué importante lo que él mencionaba sobre el tema de cuidarnos y de cuidar al otro, ¿no? Lo que nos despierta esta pandemia como sociedad, esto de no solamente pensar en cada uno cuidarse, sino que si yo me cuido también estoy cuidando al otro, y esto es algo que nos compromete como seres humanos en un contexto social, dentro de una sociedad. O sea, las personas no podemos
somos seres sociales y estamos totalmente vinculados con el otro, y como tal tenemos que también ser responsables con el otro. Por eso me quedé con lo que dijo Martín, que me pareció un término muy interesante, el tema del ser solidario, ¿sí? Y con esto de la calidad de vida, ¿qué mencionamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de calidad de vida? Cuando a una persona o cuando a cualquiera de nosotros se nos pregunta cómo querés llegar a ser cuando seas grande, cómo querés envejecer, lo primero que te responden es: y yo quiero llegar bien, quiero vivir bien, quiero llegar autónomo, no quiero depender de nadie. Eso es lo primero que te dicen las personas en las diferentes encuestas que hay, ¿no? Entonces, cuando hablamos de calidad de vida, hablamos de la percepción que tiene la persona en su situación de vida, ¿sí? En el transcurso de su vivir, en la forma en cómo va envejeciendo, justamente cómo percibe su calidad de vida, su situación de vida en función del contexto donde habita, en su cultura, en su sistema de valores, en sus perspectivas, en sus objetivos personales, en sus aspiraciones, en sus preocupaciones. Todas estas son cuestiones que hacen a la calidad de vida de la persona. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Verdugo y Shallock, que ellos miden lo que sería la buena vida, cómo medimos la buena calidad de vida, a través de 8 dimensiones, ¿sí? Con diferentes indicadores, que la verdad está bueno mencionarlos, porque esas dimensiones, 8 dimensiones con sus perspectivas, con sus respectivos indicadores, hablan desde un enfoque multidimensional, ¿sí? Tanto objetivo como subjetivo. Y ahí tenemos, por ejemplo, para ir bien a lo concreto, lo que es, por ejemplo, el bienestar físico, que habla del estado de la salud de la persona; el bienestar emocional, que es la ausencia de estrés, la satisfacción con la vida; el bienestar material también, que tiene que ver con esto de, por ejemplo, cuento o no cuento con recursos económicos, estoy satisfecha cómo vivo, cómo me puedo alimentar, o sea, accedo a mis necesidades básicas, ¿sí? También hay un tema de desarrollo personal como un otro factor, otra dimensión más, el desarrollo personal ligado a la posibilidad de poder seguir aprendiendo, continuando, realizando cursos, en un aprendizaje continuo y lo que decimos permanente. Después también la importancia de las relaciones interpersonales, fundamental la actividad social, ¿sí? Es fundamental la vida social de las personas mayores, justamente porque la necesidad de vincularse con otros es lo que también nos genera salud. Después también lo que llamamos autodeterminación, la posibilidad de elegir, de poder decidir lo que yo quiero de mi vida, ¿sí? Y por último, el tema de los derechos en igualdad de condiciones como cualquier persona de cualquier edad y con buen trato, ¿sí? O sea, el ejercicio libre de los derechos, esas son todas dimensiones las que nombré, que hacen a la medición de la calidad de vida, de lo que podemos llamar una buena vida. Bien, ahora vamos a ahondar sobre alguna de ellas, Rosa, pero me gustaría justamente con estas que nombrabas hablar con Guillermo bien de lo que es lo físico, ¿no? Y muchas veces uno dice, bueno, ya sé que hay que moverse, que no hay que estar tanto sentado, que aunque sea tengo que salir a caminar y demás, pero bueno, muchas veces es una cosa que uno dice, bueno, luego mañana, luego pasado, luego después, y así se va restando, ¿no? Tiempo. No quiero ser fatalista, ni mucho menos, pero sí es verdad que esto es un camino que hay que ir cosechando todos los días, ¿no? Y Guillermo, vos, en parte de lo que has escrito y que estaba leyendo y que creo que lo hablé hace un ratito, tiene que ver con esto de que muchas veces las enfermedades no transmisibles, que dependen de nosotros y de cambiar una actitud, son aquellas que tienen un riesgo, digamos, para nuestra vida mayor que cualquier otro tipo de enfermedad. Exacto, sí, bueno, un poco como en línea con lo que vos estás diciendo, las enfermedades crónicas son las que generan el 75% de las muertes en nuestro país. O sea, 3 de cada 4 personas mueren por enfermedades crónicas no transmisibles, de las cuales, como vos decís, los hábitos son determinantes en esto, ¿sí? Y uno cuando dice, bueno, ¿cuáles son los hábitos? Bueno, todos más o menos cuando decimos, bueno, ¿cuál es un hábito saludable? Y alimentarse bien, hacer actividad física, no fumar, tener un consumo de alcohol moderado. Bueno,
todos esos factores son muy determinantes y están en extrema relación. Específicamente, hablando de personas mayores, para tener una referencia, más o menos el 10% de nuestra población son personas mayores. Por ejemplo, en Capital Federal, la cantidad de personas mayores supera a la cantidad de niños de hasta 15 años. Entonces, cada vez más va a haber personas mayores. La esperanza de vida es cada vez mayor. Entonces, es un tema que es urgente, hay que atenderlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como lo mencionabas vos y lo mencionaba Rosa, todos y todas queremos vivir mejor, ¿sí? Un mejor estado físico y emocional. Y en esto la actividad física es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente somos personas, hombres, mujeres, que estamos diseñados para movernos, ¿sí? El movimiento es inherente a nosotros. Y no solo desde el punto de vista físico, que durante muchas décadas estuvo ligada estrictamente los beneficios biológicos a la actividad física, sino los beneficios sociales, psicológicos, bueno, como lo decía Rosa anteriormente. Entonces, la actividad física es muy, muy, muy importante en este sentido. Ahora bien, ¿cómo hacemos para generar un cambio de hábito? ¿Por qué? Primero porque la población, como decíamos, cada vez es mayor. Y segundo, porque las estadísticas demuestran año tras año, encuesta tras encuesta, por ejemplo, la última encuesta nacional de factores de riesgo dice que más o menos el 70% de las personas mayores no cumple con las recomendaciones mundiales sobre actividad física, lo cual es muchísimo. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas personas comiencen a moverse? Bueno, acá el rol del Estado es fundamental, ¿sí? Primero para brindarle a las personas mayores algo que la Organización Mundial de la Salud está hace mucho tiempo diciendo, que es la palabra oportunidad. Y si nosotros queremos que las personas mayores tengan mejor calidad de vida, que puedan pasar por un envejecimiento activo y saludable, bueno, tenemos que brindarles oportunidades. ¿Y cómo les brindamos oportunidades? Bueno, la actividad física se ataca desde diferentes lugares. No es solamente generando un plan para que las personas se muevan haciendo una clase particular, sino educando, sino brindándoles seguridad, brindándoles mejores accesos a parques públicos, mejorando las veredas, mejorando la seguridad, mejorando el tránsito. Todos esos factores que nosotros en primera, al principio cuando hablamos de eso, decimos, bueno, pero no es actividad física, no tiene que ver con actividad física. Y sí tiene que ver, porque si una persona mayor, por ejemplo, tiene que salir a comprar algo y se encuentra con que una vereda está rota, con que un auto le pasa muy fuerte, con que el semáforo no funciona, con que tiene que levantar demasiado la pierna para pasar un escalón, son todos limitantes que hacen que esa persona haga menos actividad física. Son todas barreras que van influyendo en la desmotivación y decir, bueno, salí un día y no salgo más. Martín, aprovechando esto que dice Guillermo, digo también qué importante tener profesionales, vos como coordinador de la carrera, tener profesionales avesados en la temática que puedan el día de mañana también ser capaces de diseñar políticas públicas y estar inmiscuidos en los temas para poder realmente dar, por ejemplo, estas recomendaciones. ¿Qué tiene que ver la actividad física con una vereda? Y bueno, sí, mucho tiene que ver, por esto justamente que contaba Guillermo. Sí, tal cual, y es más, me atrevería a decir que por ahí estamos sesgados en una mirada donde la actividad física o como decía Guillermo, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el porcentaje de datos que traía, estiman al adulto mayor, no sé, imaginar un escenario de caminar, ¿no? Media hora por día, bueno, atendiendo obviamente todas estas cuestiones que mencionaba Guillermo y un estado presente. Pero también hay otras posibilidades y otras potencialidades y otros escenarios a crear y a recrear con respecto a los adultos mayores. O sea, imagino la expresión corporal, ir a un teatro, a una obra de teatro, ser partícipes de una obra de teatro, ser partícipes de distintas danzas, ser partícipes de distintas acciones que también tengan que ver no solamente con la actividad física, sino también con lo cultural. Creo que
En esto tiene una relación directa a lo que decía Guillermo, también a lo que mencionaba Rosa, en generar los escenarios potenciales para poder tener una diversidad a la hora de elegir y no estigmatizarlo en solamente caminar. Claro. Y bueno, ahí también está el desafío de nuestro plan de estudio, de nuestros graduados, en pensar, en ayudar a pensar e indagar también las cuestiones que tienen que ver no solamente, obviamente, con los niños, las niñas, sino también con esta parte de la población que es, aparte trae cosas muy ricas a la hora que uno trabaja con esta población, ¿no? Trae unos logros inmensos que te llenan de alegría y ellos son súper agradecidos. Sí. Rosa, justamente ligado a lo que decía recién Martín, en una de estas dimensiones que vos contabas hace un rato, remarcaste la importancia de las relaciones interpersonales, ¿no? Y justamente esto último que decía Martín, el por ahí hacer una expresión corporal o sumarse a un grupo de teatro o salir a escuchar música o a salir a caminar, si ese es el cliché, con un grupo de gente que esté en mi misma situación y generar lazos, acompañamiento, el sentirte con alguien más acompañado en ese momento de la vida, ¿no? Que no te está pasando solo a vos, sino también a mucha otra gente que comparte tu mismo sentir. Eso también es parte de esta calidad de vida que mencionabas hace un rato. Sí, yo considero que es uno de los factores, creo que primordiales, el tema de la actividad social, ¿sí? La actividad física es la herramienta, el deporte, el esparcimiento, la recreación, son las herramientas que nos permiten acercar a las personas, generar grupos, sobre todo en esta etapa de la vida, donde la persona pierde los vínculos, se jubila, la persona que se jubila, directamente, sobre todo se da mayormente en los hombres más que en las mujeres, que el hombre estaba asociado hace muchísimos años a la fuerza del trabajo. Entonces, una vez que el hombre se jubila, automáticamente pierde ese valor de producción y directamente se encierra en su casa y queda aislado, pierde sus vínculos con sus compañeros de trabajo y ese aislamiento le genera soledad, ¿sí? Nosotros tenemos un gran problema de soledad y de aislamiento en la ciudad de Buenos Aires, en nuestra República Argentina, y esto es un problema que se da y atraviesa a todos los países, ¿sí? Y no significa, vivir solo no significa lo mismo que soledad, porque muchas veces personas mayores viven dentro de un hogar con algún familiar, pero no son incluidos, o sea, no se los participa, se los deja a un costado, por decirlo de alguna manera, porque justamente existen muchísimos mitos, prejuicios, estereotipos vinculados a la etapa de la vejez, donde a la persona se la veía como una persona pasiva, enferma, ya no puede trabajar, ya no puede hacer determinadas cosas. Entonces eso hizo que justamente esas personas, las personas mayores, este grupo etario pierda sus derechos, ¿no? Entonces estamos en una reivindicación de los derechos de las personas mayores, donde bien decía Martín, la importancia de hacer valer y ver y sentir que y hacer valer a las personas sus derechos, porque ya no son personas pasivas, sino son sujetos de derechos. Y entonces en este ser sujeto de derecho tenemos que comprender que cada persona, cada ser humano es un ser integral, no es solamente un cuerpo, un físico, sino que es un ser psíquico, físico y social dentro de un contexto. Entonces nosotros, como profesionales, como educadores, como agentes de salud, tenemos que promover este envejecimiento activo que también mencionaba Guillermo, justamente para optimizar estas oportunidades de salud, de participación, de seguridad, cuando hablábamos de veredas, de participación, para que no sea solamente el hacer actividad física e ir a caminar, sino que pueda ser partícipe, productivo, que pueda colaborar en un voluntariado, que pueda colaborar asistiendo a otras personas. ¿Por qué no pensar también en actividades intergeneracionales, ¿sí? Entonces, la actividad física, tenemos múltiples beneficios y herramientas para explotar y para darles a las personas mayores estas oportunidades de envejecer activamente y saludablemente, ¿sí? Y de estar incluidas dentro de la sociedad y siendo bien tratadas fundamentalmente. He visto en este último tiempo, en época de pandemia, cómo muchas veces los medios de comunicación
hablan de abuelitos, de abuelos, los jubilados, cuando el jubilado es una situación previsional, ¿sí? O sea, entonces todas estas cuestiones, inclusive mediáticas y de comunicación, tenemos que tratar de concientizar desde los niños empezar, niños, niñas, adolescentes, empezar a reivindicar lo que es el concepto de vejez, porque yo soy partidaria de que todo el tiempo envejecemos, desde que nacemos, desde que estamos en el embrión, envejecemos, porque envejecer es sinónimo de crecer, o sea, a medida que el niño va pasando a adolescente ya envejeció, y así el ciclo de la vida vamos envejeciendo, ¿sí? En la última etapa de nuestra vida, desde la mediana edad hasta que nos morimos, en esa etapa tenemos que tratar de vivir, como siempre digo, con la mejor calidad posible, y que justamente los gobiernos, el Estado, tienen grandes desafíos en las agendas públicas de salud, justamente porque necesitamos, por lo mismo que mencionaba Guillermo antes, por el problema, el gran problema poblacional de envejecimiento que vamos a tener en los próximos años, una gran demanda de necesidades para poder atender las necesidades de las personas mayores. Bien, sí, y fundamental esto que decís, Rosa, no poner a la vejez como en un lugar malo o en un lugar al que nadie quiere llegar, porque obviamente si algo sabemos es que todos vamos a estar en ese lugar, y sin duda uno ve a veces en la cara de los abuelos cuando están con sus nietos cómo se contagian alegría, cómo se llenan de vitalidad, cuántas cosas tienen para contar y seguir aportando cada vez más, ¿no? Entonces, esto que decías de la intergeneracionalidad, estar en diferentes edades también, y ayudando todos a que se sientan parte y no únicamente decir, bueno, el que ya llegó a cierta edad tiene que estar con solo personas de esa edad, ¿no? Eso me parece fundamental. Guillermo, ¿y cómo se hace, por ejemplo? ¿Cómo motivamos a una persona a que empiece a hacer actividad física, que se anime con algo? El que te dice, yo nunca caminé más de una cuadra, siempre anduve en auto, no sé cómo hacer, no tengo los medios, vivo en un departamento, vivo solo. Bueno, pequeñas cosas, pequeños grandes cambios, como a veces le decimos, que pueden favorecer a la salud integral, no solo física, ¿no? Mira, con esto que decís me das pie para varias cosas que me he anotado mientras estoy escuchando a Martín y a Rosa. Primero que las personas mayores es el grupo etario más heterogéneo de todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos personas que están limitadas físicamente, personas que no han tenido una buena calidad de vida por ejemplo, por vivir en un lugar, en un asentamiento, por ejemplo. No es lo mismo una persona que vive en Capital Federal en un barrio como Recoleta, por nombrar un barrio, a una persona que vive en un barrio un poco más humilde. ¿Por qué? Y porque todo repercute en la salud física y emocional y en la vejez, en este envejecimiento, ¿no? Entonces, por un lado, tener en cuenta eso, que dentro de las personas mayores hay una heterogeneidad y hay que atender a cada una de esas necesidades de manera diferente, ¿sí? Por otro lado, hay algo que es muy, muy interesante, que es la fuerza, ¿sí? Está demostrado que cuando una persona puede mantener niveles adecuados de fuerza, tiene mejor calidad de vida y mejor expectativa de vida, ¿sí? Entonces, es una cualidad que muchas veces está mal asociada o se la estigmatiza en cuanto a que las personas mayores no pueden hacer fuerza. Mismo cuando la escuchaba a Rosa decir esto de que cuando una persona mayor vive en un entorno familiar, le dice no hagas esto. Bueno, esos son los límites que tenemos que modificar, ¿no? Al contrario, hacé todo lo que puedas. ¿Por qué nosotros vamos a estar llevando cuando vamos a hacer una compra, la bolsa del supermercado la tenemos que llevar nosotros en vez de ellos? Ellos pueden, ¿cómo que no? ¿Cómo le vamos a acercar el auto si ellos pueden ir caminando hasta el auto, por ejemplo? Son pequeños cambios, ¿no? Pero van en línea me parece, con el cambio cultural que hay que hacer. Entonces, vuelvo a esto de la fuerza. Es muy importante que las personas mayores se mantengan activas físicamente y que hagan fuerza, ¿sí? Cuando hablamos de actividad de fuerza, lo primero que se me viene a la cabeza es una pesa, ¿no? Pero no hace falta utilizar una pesa, sino el propio peso corporal
y la fuerza siempre es relativa a cada uno y a cada una, ¿sí? Por eso, por ejemplo, el pararse y sentarse de una silla es una actividad muy demandante de la fuerza de las piernas y que genera cambios estructurales en el cuerpo, específicamente físico del individuo, que, por ejemplo, va a permitir mejorar su expectativa de vida y mejorar el tiempo que puede ser autónomo o autónoma, ¿sí? Que en las personas mayores es fundamental, ¿sí? Cuando una persona mayor pierde la autonomía, cuando una persona mayor no puede caminar porque sufre una caída o sufre una fractura de cadera, empieza un declive inevitablemente, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros desde la educación física para favorecer eso? Bueno, haciendo actividad física de fuerza, particularmente, ¿sí? Haciendo actividad física, por ejemplo, de equilibrio, ¿sí? No solamente caminar, ¿sí? Sino muchas veces es más importante hacer la fuerza y no caminar, ¿sí? Es más importante que la persona esté fuerte y no que camine estando frágil, porque ahí viene el riesgo, por ejemplo, de una caída, una posterior fractura y la limitación, bueno, que ya conocemos. Bien, Martín. Sí, está re interesante la charla. Esto que decía Guillermo de trabajar el equilibrio es también, creo que es fundamental, y también la parte cognitiva, ¿no? Empezar a hacer juegos con la memoria, hacer juegos donde se alimente continuamente la parte cognitiva. Pero también me quedo con algo que decía Rosa en lo intergeneracional. Y nada, yo soy medio subjetivo hablando de nuestra universidad, pero sinceramente hay acciones que no quedan en palabras, sino que quedan en hechos. Y nada, cuando ella iba hablando se me remontaba al 2018, donde 200 abuelos de PAMI vinieron al fondo de la universidad en el campus con todos sus nietos a armar un proyecto que era de barriletes. Y nada, sale súper lindo y es una actividad hermosa para compartir, intergeneracional, donde a la vez cuando Rosy iba hablando también iba pensando en un proyecto escolar, ¿no? ¿Por qué no invitar a los abuelos a meterse en esa comunidad en una primaria? Hay un montón de cosas que le pueden enseñar y de alguna manera permitimos a estos sujetos de derecho a seguir vinculándose socialmente. Nada, recuerdo la maratón misma que organizamos nosotros todos los años, donde armamos un circuito exclusivo para los adultos mayores de 2 kilómetros, los programas de natación que también comparten con jóvenes dentro de lo que es la universidad. Hay un programa de juegos lúdicos que también llevamos a cabo. Nada, hay un montón de actividades dentro de la universidad que se enmarcan en esto que marcaba Rosa, que me parece súper interesante para abordar y trabajar y seguir pensando estos escenarios. Totalmente, totalmente. Y bueno, y como esto está más que interesante y sabíamos que iba a pasar, necesitamos ir redondeando, pero me gustaría que cada uno se tome los minutitos que considere para redondear justamente la idea y a ver o si falta algo importante que quieran dejar dicho. Igualmente recuerden a todos los que están viendo el video que debajo aparecen los links, las presentaciones completas y todas aquellos sitios o informaciones que complementan al programa de hoy para que ustedes también puedan investigar y saber sobre lo que escriben nuestros invitados y para que puedan también ir profundizando en la temática si se quedaron con ganas de más. Rosa, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Para concluir, a lo mejor me gustaría cerrar diciendo que sabemos, como vos, Florencia, dijiste, tenemos que ir en contra de cómo todos vamos a envejecer algún día y tenemos que justamente cambiar este paradigma del envejecimiento, ¿no? Justamente yo siempre digo, hay que sentirse orgulloso de llegar a viejo, porque realmente llegar a viejo tiene que ser un orgullo. Cuando digo viejo, la palabra viejo y vieja, viejos y viejas, no tiene que resultar un término peyorativo, justamente porque este término de viejo y vieja está en la sociedad está inculcado como que si fuese algo feo, algo despectivo, y nosotros tenemos que tratar de cambiar justamente en esta mirada hacia el viejo, hacia la persona mayor, de que es un orgullo poder llegar a ser viejo, ¿sí?
llegar a ser viejo saludable, activo, feliz. Yo siempre hablo del bienestar, y cuando hablo de bienestar hablo de la felicidad. Y como decía también Guillermo, y también lo mencionaba Martín, nosotros como profesionales de la actividad física, de la educación física, del envejecimiento activo, tenemos que saber que justamente el envejecimiento es un proceso que es fisiológico, estructural, que es normal, que es irreversible, es natural, no podemos volverlo para atrás, que conlleva un declive natural de todos los sistemas y los órganos del cuerpo, pero que también tenemos que saber que si bien hay un factor genético que puede influir en ese proceso de envejecimiento, hay algo fundamental, y también lo estuvo mencionando Guillermo cuando hablaba de la actividad física, de la alimentación, hablaba también Martín de lo social, que es justamente nuestro estilo de vida. Entonces, el estilo de vida es lo que va a determinar cómo yo voy a envejecer, ¿sí? En este estilo de vida es justamente cómo yo me voy a cuidar, cómo me voy a alimentar, cómo me voy a vincular con otras personas, cómo voy a participar en la sociedad, cómo voy a activarme, cómo voy a realizar actividad física, cómo me voy a estimular cognitivamente, cómo me voy a sentir como persona, como ser humano dentro de mi contexto cultural, social, familiar, etcétera, ¿sí? Entonces, el cambio de paradigma tiene que ver con cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, de las personas con quien nos conectemos, para que justamente esto empiece cada vez a visibilizarse más, que creemos en este cambio de paradigma hacia una nueva forma de envejecer, ¿sí? Justamente con derechos y con buenos tratos y con inclusión social. Creo que un poquito es lo que me parecía bueno decir como cierre. Clarísimo. Guillermo. Bueno, sí, un poco en línea con lo que decía Rosa, me parece que es interesantísimo poder compartir estos espacios en principio, y después basarme un poco en la palabra envejecimiento, ¿sí? Esto que se ha dicho ya en la charla, pero me parece que hay que volver a remarcar lo que envejecer no es negativo. Hay que intentar, por más que esté muy instalado, romper, ¿sí? con esta estructura de asociar al envejecimiento con algo negativo, sino con algo natural. El tema es cómo hacemos para que ese envejecimiento que es natural, cómo lo llevamos adelante. Y en este sentido me parece que el esfuerzo individual no es suficiente, ¿sí? No alcanza. Por eso necesitamos, ¿sí? como sociedad, ¿sí? como gobierno y en el mundo entero, de políticas públicas, ¿sí? de diseñar políticas públicas y de ocuparnos todos y todas de esto, porque está proyectado que, por ejemplo, que en el 2050 una de cada 5 personas sean personas mayores. Entonces, si una de cada 5 personas van a ser personas mayores y van a tener 65 años o más, y la esperanza de vida está en 80, 85 años, son 20 años, ¿sí? con una población que va a demandar mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez va a haber más personas mayores que van a demandar más espacios. Entonces, como sociedad en general tenemos que ocuparnos de eso. Bueno, la actividad física viene a ocupar un poco ese espacio, ¿sí? Viene a ayudar a que esas personas puedan envejecer de mejor manera, con mejor y mayor calidad de vida, con mejor y mayor esperanza de vida. Insisto, y no solo desde el aspecto estrictamente ligado a lo físico, sino también desde lo emocional y lo social, ¿sí? Que me parece que es lo más interesante. Por eso digo que el diseño de una política pública tiene que ver también con la educación, ¿sí? Y estos espacios, en los cuales estamos formando parte ahora, son importantísimos para que nosotros seamos reproductores del mensaje, pero que, por ejemplo, que desde la universidad podamos también generar profesionales, hombres, mujeres, aptos para poder llevar adelante este tipo de prácticas y poder abarcar esa gran demanda que va a haber, que ya hay y que va a seguir habiendo. Así que, nada, para terminar, de vuelta agradecer la posibilidad de formar parte de este espacio, de escuchar la palabra de Martín y de Rosa, muy interesante, por cierto, y bueno, a disposición para cualquier otra actividad.
Gracias, Guillermo. Martín, lo que quieras decir para cerrar. Bueno, dos cosas, Flor. La primera, nada, festejo el retomo de este espacio, que me parece que es algo súper interesante, no solamente para la comunidad, sino también para nosotros, porque es un espacio de retroalimentación y seguir encontrando conocimiento. Y en segundo lugar, la reflexión por ahí que voy a hacer tiene que ver con el contexto actual que estamos atravesando sanitariamente, ¿no? Entendiendo que nuestros adultos mayores, padres, abuelos, en estos momentos son el principal foco de infección. Ellos se encuentran en una etapa vital particularmente sensible y difícil, y la mayoría se sienten solos, abandonados, socialmente hasta devaluados. Y bueno, en esta pandemia eso se nota aún más. Por eso considero que es la oportunidad para cuidar de ellos, protegerlos, honrarlos, transmitir lo importante que son los adultos mayores y lo importante que son para nuestra sociedad, ¿no? Y eso creo que lo tenemos que hacer como deber y no solamente como una obligación, sobre todo desde el amor, desde la capacidad del amor y desde la capacidad del afecto hacia ellos. Creo que ahí es donde vamos a encontrar muchísima más riqueza. Yo les agradezco a todos, realmente ha sido un placer para mí conversar con ustedes hoy y seguramente lo será para cada uno de aquellos que se conecte a nuestro canal. Nos buscan como Integrados UNLAM en nuestro canal de YouTube y en las redes como Integrados RU, Instagram, Facebook, Twitter. Muchísimas gracias Rosa Campo, gracias Guillermo Crespo y Martín Pérez Rodríguez. Un placer, ¿eh? Igualmente. Muchas gracias por la invitación. Nosotros nos encontramos en las próximas conversaciones integradas. Mi nombre es Florencia Romano, Dayana García y Angélica Álvarez en la producción y todos ustedes como siempre que nos acompañan. Será hasta la próxima.